Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a realizar el primer podcast en este canal y para esto he invitado a pastor aquí de la iglesia, con la cual congrego, para hablar sobre un tema que tal vez es muy controversial para algunos, pero para otros es muy aceptado. Vamos a dialogar sobre la existencia de Dios, sobre lo que muchas personas tal vez no aceptan, pero vamos a tratar algunos puntos, algunas ideas sobre este tema, ¿no? Te voy a dar parte al pastor que le diga unas palabras. Muy buenas tardes, Jordi. Gracias por invitarme a esta plataforma del canal y de esta manera poder plantear algunas ideas o conversar respecto a lo que nosotros creemos en Dios, pero con la idea que decías que mucha gente a veces no se siente convencida de la fe que nosotros profesamos y mucho menos de la existencia de Dios. Un punto a tratar. Hablaremos a continuación entonces. Para hablar de la existencia de Dios y a veces de la negativa que se tiene en la mentalidad de la sociedad, en un buen porcentaje también de la gente. Y la Biblia nos habla lo siguiente. El Salmo 14:1 dice, hasta el versículo 4, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Termina con una pregunta estos versículos. La importancia entonces para hablar de la existencia de Dios tiene que ver también con la mentalidad del hombre. En dónde está enfocado su mentalidad del hombre. Y según la inclinación del ser, entonces se vuelve factible para creer en Dios o no creer en Dios. Para no aceptar. Ahora, cuando vamos a hablar de la existencia de Dios, tenemos que entender algunas pautas que quizás con los ejemplos que uno vive, con la experiencia que uno tiene aquí en la tierra, se va a dar cuenta de la presencia de Dios en la vida de aquel que le invoca, lo sigue o lo obedece. ¿No? O sea, es más visible, es imposible que lo veamos a Dios, porque Él es espíritu. Así dice la palabra en San Juan, capítulo 4, que Dios es espíritu. Entonces es imposible que se vea algo espiritual, pero sus obras, sus acciones, se pueden ser notorias y evidentes entonces a la vida del ser humano, y a base de esas obras o acciones que Dios puede hacer, entonces se puede corroborar la existencia de Dios. Ese tendríamos que ver ese lado en primer lugar. En la Biblia también dice que la naturaleza, algo así refiere que que declara la obra de Dios, ¿no? Claro, por supuesto. La misma naturaleza. Así es. La misma naturaleza dice que testifica, ¿no?, de la existencia de Dios, la obra de las manos de Dios, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice eso, que nosotros somos hechura de Dios, ¿no? O sea, Él nos hizo desde la eternidad, desde que existió la vida en este mundo, ¿no?, desde que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ya desde ese momento se deja notar que Dios ha estado ahí trabajando con el hombre, ¿no? Y lo ha hecho al hombre para que gobierne la tierra, sojuzgue la tierra y haga la voluntad de Dios sobre todo.
Eso es. Entonces, para plantearnos, por ejemplo, ¿por qué la duda o por qué la incredulidad de mucha gente en no aceptar la existencia de Dios y caer ya en el ateísmo, ¿no? Y el salmista dice, no, el ateísmo es necedad. ¿Por qué es necedad? Porque el ser humano se ha corrompido, pues. El ser humano ha abandonado todo lo que Dios ha planeado y se ha desviado cada quien haciendo su propio camino. Sobre todo se ha alejado de Dios por el pecado. Y como no quiere que le digan nada, y como no quiere que a lo mejor lo ayuden a corregirse de esas acciones a veces que son nefastas ante la sociedad, entonces opta, porque no, yo no creo en Dios. El ateísmo desde el punto de la Biblia se define como necedad. Por eso dice, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y con eso se hace todo un estilo de vida de los seres humanos, pero a espaldas de Dios, ¿no? Es como que las personas lo ven a Dios como, o tienen la idea de que Dios es como un padre tal vez malo, que está corrigiendo ahí por sus malas obras. Entonces, como ellos quieren seguir haciendo sus obras, no quieren que tal vez de alguna manera Dios los corrija, ellos ignoran, se puede decir, a Dios, pero de una manera de que lo niegan la existencia de Él, para que ellos puedan seguir haciendo sus obras que ellos les gustan, ¿no? Es más, no ya nosotros somos sus enemigos prácticamente, ¿no? Para el ateísmo nosotros somos personas que le caemos mal, ¿no? El odio, el resentimiento es frente a ¿por qué esa reacción, ¿no? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué no respetarnos tal como somos? ¿Por qué no aceptarnos? Ahí, por ejemplo, hay una película o varias películas con el tema Dios no está muerto. Hay un profesor, por ejemplo, que lo cuestiona a su alumno, ¿no? Sí. Y que trata de avergonzarlo por lo que él se declara ser un cristiano, un creyente. Entonces, él piensa que tiene la ventaja, ¿no? Que como profesor tiene ventajas para dominar o para hacer caer en ridículo a este muchacho. Pero él demuestra en esa película, ¿no? La existencia de Dios. Es que Dios tampoco nos va a dejar avergonzarnos frente a los demás, porque Él es un ser real. Y todos los que hemos podido presenciar en nuestro ser, en nuestra vida, ese testimonio de la realidad de Dios, podemos dar fe que Dios es un ser real y que no dejará que nuestras vidas soporten más allá de lo que nosotros no podemos resistir. Así lo dice la palabra del Señor, que junto a esa situación tentadora nos mostrará Dios una salida. Y Dios es así, ¿no? Nos ha puesto en medio de la sociedad para testificar de su existencia a la gente. Pero su existencia de Dios es solo para que nosotros tengamos el fin que Dios ha planeado para nosotros, pero depende de nuestra elección. Depende de nuestra elección. Hay otra película con el mismo nombre de una profesora ya, ¿no? Por solamente decir de la existencia de Cristo, de la forma y conducta de Jesús, que es un ser pacífico, alguien que vino a constituirse como el Salvador del mundo, fue cuestionada, ¿no? Y fue llevada ante los tribunales para prohibirla que se retracte de lo que dijo y que sus afirmaciones pues estuvieron fuera de lugar. No, nunca una afirmación bíblica puede estar fuera de lugar. Pero eso nos da a entender que las leyes han cambiado mucho. Las leyes ya no están mirando a Dios como un ente supremo, están mirando al hombre como Dios. Y cuando la ley se vuelve al lado del hombre, es caer en un error grave. El hombre es equívoco, el hombre es un ser finito, nunca va a poder competir con la mentalidad de Dios. Él dice así, en el libro de Isaías dice que Él es Dios y no hubo Dios ni antes ni después de Él. Y no habrá Dios quien salve fuera de Él. Por eso es que más adelante en el transcurso del cumplimiento profético nos envía a Jesucristo, la evidencia de la existencia de Dios. Aquí quería arribar.
Ya, Jesucristo es la evidencia de la existencia de Dios, porque Él dijo así: mi Padre y yo uno somos. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, y que lo creamos, es que no lo creemos por su mensaje real, que lo creamos a Él por sus obras, por lo que hizo. Y Juan dice, ¿no?, que si se escribiría de Jesús, no habría libro en el mundo que cabrían las palabras, todo cuanto hizo Jesucristo. Entonces Jesús es la evidencia de la existencia de Dios, porque Él es la materialización, se hizo carne, y aquel verbo se hizo carne, dice, ¿no? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces eso nos narra Juan capítulo 1. Entonces, para mirar ahí la evidencia entonces de lo que nosotros profesamos decir, es Jesucristo mismo, de su existencia. Y Él es el quien nos lleva al Padre. Y Él es el quien nos demuestra de la soberanía de Dios. Entonces, para poder ir cuajando, aunque este tema es muy grande, muy alto, en unos cuantos minutos sería difícil de definirlo, pero nosotros estamos plenamente convencidos de la existencia de Dios. Nadie más ha podido formar las cosas tan perfectas como las que vemos ahora, como la naturaleza misma, como el ser mismo, el hombre mismo, es una obra perfecta. El hombre ha querido imitar, ha querido crear vida, pero nunca podrá hacerlo, porque la vida solo le pertenece a Dios. E sin duda el hombre inventa muchas cosas bonitas, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, estos medios de comunicación, no pretendiendo imitar, pero la obra de Dios es perfecta. Él hace que funcione nuestra vida hasta el día de hoy, seamos buenos o seamos malos. La existencia de Dios no hace excepción de personas. Su propósito es salvarnos, porque el pecado nos ha hecho daño. Nos ha separado de Él, de su creador, de su formador, y cada quien está adoptando conceptos ahora cada vez más separándose de su hacedor. Si esto nos puede ayudar para reflexionar a alguien que ve, escucha este programa, lo sabio es volverse a Dios. Lo sabio es dejar que la presencia de Él nos convenza, porque a veces uno está cerrado, está hermético ahí. ¿Por qué? Porque no quiere soltar lo que está haciendo. Pero si tan solamente lo dejáramos entrar al Señor a nuestro corazón, nuestra vida sería diferente. Y este testimonio nos ayuda entonces a comprender quién es Dios. ¿No? Ese es otro. Y la otra evidencia de la existencia de Dios es el descenso del Espíritu Santo allá en el Pentecostés. Claro. Porque Jesús dijo eso: yo me voy, pero no los dejaré solos. Y cuando el Espíritu viene, los llena de poder a ellos para pararse a hombres humildes, pescadores, cobradores de impuestos, pero hombres llenos del poder de Dios, que sus autoridades en su debido momento dijeron: pero ¿acaso no son ellos gente del vulgo, gente del pueblo? ¿No? Se dieron cuenta que no eran ellos, sino era el Espíritu capacitándoles todo cuanto Jesús los había enseñado durante esos 3 años y medio que estuvo con ellos en la tierra. Y es la presencia ahora del Espíritu la que empieza a dar testimonio a nosotros de que la existencia de Dios es real, y que no solamente eso, sino que ya ahora somos sus hijos de Dios. Es algo más, es un grado, es un paso más, porque a ello ha venido Cristo a convocar a la humanidad. No ha venido a hacer daño, no ha venido a ponernos en contienda entre los que creen y no lo creen. Es ya la elección del ser humano. Si tú eliges vivir así, en algún momento tendremos que rendir cuentas ante Dios. Y Él dirá, ¿no? Tú decidiste vivir así. Yo te estaba invitando. Dios le ha dado al mundo 2000 años de gracia para que entienda que la existencia de Dios es real en la persona de Cristo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos podemos dar cuenta que ahí está la prueba del ser de Dios. Y podemos hablar muchas otras cosas más que nos dan a entender que lo que está cambiando ahora nuestro mundo y lo que quiere influir fuerte en la iglesia ya no es el pensamiento de Dios, sino es el pensamiento del hombre, y con leyes desde el gobierno, porque es un punto político y cultural, nada más. Es político, el hombre quiere gobernar todo.
Y cuando el hombre quiera gobernar todo, quiere chocar con las cosas que son de Dios en sí. Y eso ya a Dios no le va a gustar, y sin duda no le viene gustando el comportamiento de la humanidad ahora, porque cada vez más el ser humano se aparta más y más y al ser se convierte en un ser abominable. Entonces Dios le está dando tiempo al hombre para que se arrepienta incluso de su incredulidad. Dice que la misericordia de Dios es grande, ¿no? No tiene comparación. Y en esa misericordia todavía permite que el hombre siga vivo para que lo pueda aceptar. Lógico, porque lo que Dios ama es la vida. Lo que Dios ama es que el ser humano recapacite. Aquí dice, ¿no? El texto, buscó Dios, dice, no, si alguien buscara el bien. Pero fíjense hasta dónde podemos llegar. Y el pecado nos ciega, pues, eso es lo malo. Pero tiene que haber alguien diciéndonos, arrepiéntete, para que algo suene de manera diferente a lo que estamos viviendo. Y nos haga volver en sí. Así como el hijo pródigo estaba perdido, y si volviendo en sí, dice el texto, ¿no? Claro, tomando conciencia. Toma conciencia. Conciencia de sus actos. Claro, toma conciencia de sus actos. Lógico, ese es el término. Cuando toma conciencia de sus actos frente a Dios, se da cuenta que no está bien, que no está yendo como Dios desea que vaya la vida. Oiga, la vida de un alcohólico, no me vas a decir, querido amigo, que está bien cuando se está destruyendo a sí mismo, de un drogadicto, de una prostituta, de gente que es injusta. No vamos a decir que está bien. Y eso la gente misma en su sano juicio se va a dar cuenta que no es correcto, que se está destruyendo, que está haciendo daño a los demás. Claro, y evidentemente y físicamente se puede notar de que sus mismos actos de esas personas que ha mencionado usted le va destruyendo, ¿no? a su cuerpo. Y de alguna manera eso no, para cada uno no creo que se sienta bien que una parte del órgano esté mal o tal vez esté con enfermedades, producto de los actos que cada uno realiza, ¿no? Lógico. Y en ese aspecto creo que la vida de esas personas no es muy agradable. Claro, y no es valorada por la sociedad, porque a eso no le importa a la sociedad. Pero meterse con las cosas de Dios a veces sí, ahí influye. Claro. Pero ¿por qué no lo ayudan si hay tanta preocupación por ver a una sociedad mejor, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no ayudar así a la gente? Ese tipo de personas, ¿no? Personas que han caído en un Claro, vicio y que vicios. no pueden salir con sus propias fuerzas. Entonces, fue su elección, ¿no? Fue su elección, pero la elección del ser humano está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y eso, tarde que temprano, va a llegar a un punto donde Dios ya no se lo va a permitir. Claro. Estábamos hablando sobre la existencia de Dios, ¿no? Y usted dijo que Jesús es la evidencia de que Dios es real, ¿no? En un sentido de que primero Dios humanamente no lo podemos ver, ¿no? Porque Él es espíritu y un espíritu no se puede ver, pero sí se puede sentir. Pero Jesús es la evidencia física, como usted dijo, la evidencia física de que Dios es real, pues, ¿no? Porque Él vino a este mundo y creo que eso no lo pueden negar, que Jesús vino a este mundo, porque incluso la misma historia está dividida entre antes de Cristo y después de Cristo. Sí. Y la misma historia, o sea, no hay como tal vez negarlo, que Jesús vino a la tierra, a este mundo. Y hay evidencias científicas Y hay también que evidencias comprueban, científicas, ¿no? de lo que Dios hizo desde antaño, del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí tú dices, ¿no? La historia se divide AC y DC, que quiere decir antes de Cristo y después de Cristo. O sea, está aceptando la evidencia científica, está aceptando que Jesús estuvo aquí. Este mundo, ¿no? Jesús estuvo aquí, vivió aquí. Y eso es la prueba tangible. Y él dice eso, pues el Nuevo Testamento está todo plasmado de lo que Dios quiere y de lo que Dios hizo en la vida de Cristo, ¿no? Sino que su ministerio de él duró un corto tiempo porque eso ya estaba profetizado. Y que ahora guiaría a la iglesia es el Espíritu Santo. Ahora lo que nosotros debemos tener como iglesia es la experiencia con el Espíritu Santo.
una experiencia de llenura, de control del Espíritu Santo en nuestra vida para guiar, porque nosotros necesitamos ser guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, porque lo que va a hacer el Espíritu Santo es guiar al hombre a Dios, nada más. Y lo va a guiar todo para su bien. Nunca Dios ha guiado para que nosotros seamos esclavos, para que nosotros seamos serviles. No. Lo que Él quiere es que su voluntad de Dios se realice en nosotros. Para ello es ahora la presencia del Espíritu Santo. Y a eso dependerá de la comunión del ser humano frente a Dios. Muchas personas conocen a Jesús, ¿no? Creo que es personajes, es Dios hecho hombre acá en la tierra, que sin duda es muy conocido por mucha gente, es el mismo Dios. Pero estábamos mencionando al Espíritu Santo y de repente algunas personas no conocen quién es el Espíritu Santo, no saben quién es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué nos puede hablar sobre esa persona? En la teología se conoce como la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Porque Dios es trino, no son tres dioses, es trino, estos tres en uno, ¿no? Entonces, y la obra ahora en la iglesia ha tenido a bien Dios decidir que sea el quien conduce a la iglesia la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, sin duda es un ser espiritual. Ya no es como Jesús cuando vino en forma material, ¿no? Pero la presencia del Espíritu Santo es el poder que Dios le da al ser humano por el Espíritu mismo, ¿no? Para poder capacitarlo, para poder llenarlo de valor, porque el ser humano se va a cansar. Nosotros somos personas finitas, que nos cansamos, que dormimos, que nos fatigamos, que nos enfermamos y cosas así por el estilo. Entonces, para cumplir con la misión de Dios, porque el Espíritu viene para que nosotros cumplamos la misión de Dios en esta tierra, que es predicar y hacer discípulos. Y eso se va a hacer, y debemos hacerlo solo con el poder del Espíritu Santo, porque es el quien va a convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la experiencia que tengamos con Él depende de nuestra obediencia, nuestra búsqueda, nuestro acercamiento a Dios y decirle en oración: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu para no menguar, para no cansarme, para no traicionarte, ¿no? Para no darte la espalda, para no volverme en contra tuya. Y esa es la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, actúa en la salvación, nos pone su sello, pero también actúa en la llenura, dándonos su poder para hacer la obra del Señor, porque la lucha que nosotros tenemos es espiritual. Aunque ahora ya se está materializando, ¿no? A través de las leyes del gobierno. El gobierno está haciendo una fuerte presión a la iglesia, por cuanto creemos, porque no aceptamos sin duda las conductas inmorales de la sociedad. Y esa es la que tenemos que resistir por el fundamento bíblico. No por nuestro capricho, por el fundamento bíblico. Los principios de Dios no pueden ser adulterados. Los principios de Dios deben permanecer como Dios lo ha estipulado. Entonces hay un dato para comprender que Dios nos está dando la fuerza a través del Espíritu para resistir todas esas cosas que el mundo está, o el gobierno, o las leyes están favoreciendo, ¿no? Están proponiendo. Claro. Yo personalmente puedo reflexionar y puedo pensar sobre la existencia de Dios como un ser sobrenatural, ¿no? Un ser que va más allá de lo que nosotros como humanos podemos comprender o tal vez entender, porque las obras que la naturaleza hay son maravillosas, no son extraordinarias. Como usted decía, no hay comparación. No hay comparación. Los paisajes, los ríos, los manantiales, el hombre mismo, ¿no? El ser humano mismo. Es una máquina perfecta, lo han dicho algunos. Sí, y en ese aspecto, reflexionando así, pensando, personalmente, me pongo a examinar mi propio cuerpo, ¿no? Cada órgano,
como usted dice, está en su lugar. No tenemos los ojos por debajo ni los pies por arriba. O sea, cada órgano tiene su espacio propio en el cuerpo y cumple una función diferente, ¿no? Que todos juntos, dan al hombre un formato perfecto, ¿no? Y entonces llegamos a la pregunta y a la idea de que ¿quién formó esto que llamamos humano, ¿no? ¿Quién hizo esto que llamamos hombre, tan perfecto y tan maravilloso? Entonces yo mismo me respondo y digo que es alguien que va más allá de lo humano, ¿no? Se puede decir, un ser que es sobrenatural, ¿no? Lógico, para que haga semejante creación universo, ¿no? Las cosas en su sitio, los cielos, la tierra, los mares, las estrellas, los astros, el sol, la luna, necesita la mente entender que es un ser soberano, extremadamente todopoderoso. Entonces, y ahí entonces la fe que nos lleva a nosotros a creer en esa realidad de Dios, ¿no? Según nuestra fe, según nuestra convicción, ahora según la palabra, que es el otro fundamento, que incluso los científicos van a la Biblia para ver los actos de Dios, si es que fueron ciertos o no ciertos, o que solamente se trata de una leyenda, ¿no? Y se dan cuenta que las cosas de Dios que están registradas y que se pueden comprobar, se han comprobado, están registrados en la historia. Entonces la ciencia misma